Hace no muchos años, el nombre de un joven sacerdote agustino tomaba fuerza entre los habitantes de un pueblo. La razón era un cura con un gran celo pastoral que velaba día y noche por las ovejas que se le habían encomendado. Tenía tan solo 5 años de haberse ordenado. Al celebrar la Eucaristía, él jamás dejaba de asombrarse por el misterio de fe que se llevaba a cabo a través de sus manos, y esto lo lograba transmitir a todo el que lo veía. Cuando no se celebraba la misa, se sentaba pacientemente en el confesionario a recibir con abundante misericordia a todo el que se acercaba buscando el perdón de sus pecados. Atendía a los grupos que tenía a su cargo y los instruía con mucho esmero y paciencia en la fe de la Iglesia. Además, por la cercanía que tenía, lo veían como uno de ellos, en quien podían confiar cuando se presentaba alguna dificultad. Desde su etapa de formación, cuando tenía poco tiempo de ser un fraile, siempre fue alguien atento con los fieles, pues sus formadores le enseñaron que su vocación era don de Dios para ponerlo al servicio del pueblo. Tenía los brazos abiertos para todo aquel que iba a su encuentro. Como todo camino en esta vida, un día llegaron los momentos de prueba. La abundante labor pastoral llegó a consumir las horas del día del sacerdote religioso. Quedaba poco tiempo para dedicarlo a él. Cuando esto sucedió, comenzó a darse cuenta que su entrega ya no era la misma. Las misas ya no eran igual, eran monótonas, sin gusto por celebrarlas, y con más prisa por terminar que devoción al momento de realizarlas. El confesionario se convertía en una sala de tortura, más que en un lugar de reconciliación entre Dios y el hombre mediante el sacerdote. El atender a los grupos se había vuelto una labor pesada, y aunque cumplía con ellos, ya no sentía lo mismo por acompañar a los fieles por los caminos de Dios. Algo había cambiado. Sí, seguro en este punto ya te identificaste. Seguro tú también eres de los que hoy te preguntas, ¿qué hago en este camino? ¿Por qué seguir gastando inútilmente más tiempo de mi vida en esta labor? ¿Por qué no formar una familia y vivir feliz con ellos por el resto de mis días? ¿Para qué tanto esfuerzo en mi pastoral si veo que nada cambia en el mundo? ¿Para qué ayudar a los demás si después nadie se acuerda de ti? ¿Por qué estar ahí para ellos si nunca se logra encontrar a alguien que esté para ti? ¿Acaso me equivoqué cuando le respondí con un sí a Dios? ¿En verdad ha valido la pena dejarlo todo? ¿No se suponía que Dios estaría conmigo en todo momento? Me ha dejado solo. Sí, yo sé lo que has experimentado al plantearte estas preguntas. Sé que tienes miedo a seguir y equivocarte, que te dan ganas de tirar la cruz y dar media vuelta, que estás inconforme con aquel que te hizo el llamado, pues al mirar a otros, te preguntas si en verdad todo esto vale la pena. ¿Sabes algo? En verdad que lo vale. Lo he vivido yo y lo hemos vivido muchos. Yo soy aquel joven fraile y sacerdote agustino, del cual la gente hablaba maravillas, y que de un momento a otro pasó de ser el más feliz con su vocación al más desdichado en todo el mundo. Sí, es mi historia y a la vez es la de muchos. También yo miraba a los padres de familia divertirse con sus hijos y me daban ganas de volver el tiempo atrás y decirle no a nuestro Señor. También yo me desesperaba al ver que aquel que me hizo el llamado no me mostraba claramente lo que quería de mí. Incluso a veces sentía que solo jugaba conmigo, pues no veía nada de aquellas grandes cosas que me había prometido. Me sentía decepcionado. ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Qué sucedió con mi vocación? Eso mismo me preguntaba yo. Mi respuesta vino cuando, hojeando mi devocionario agustiniano, me encontré con una foto de mi año como novicio. Habían pasado ya 15 años de aquella hermosa experiencia, la mejor etapa de mi formación. Entonces vinieron a mi mente grandes recuerdos, mis compañeros de generación. Unos llegaron conmigo a la profesión solemne y también a la ordenación, otros que se quedaron en el camino.
pero sobre todo los momentos de oración en la capilla, donde unidos como hermanos nos encontrábamos con el mismo que tiempo atrás nos lanzó una invitación a seguirlo. Ahí, en la oración comunitaria, uno se alegraba y también lloraba, pero todo siempre junto a los hermanos. A final de cuentas, todos compartíamos lo más valioso que teníamos ante Dios, es decir, nuestro mismo sentir, nuestro mismo ser, nuestra misma vida, como lo reflejaba el carisma de nuestra orden, la Orden de San Agustín. Fue entonces que caí en cuenta de lo que faltaba en mi vida. Me metí tan de lleno en mi labor pastoral que había dejado de lado la oración, la interioridad, esa de la que tanto se nos había insistido en nuestro año de noviciado, esa de la que tanto hablaba nuestro padre San Agustín, y que sin darme cuenta había pasado inadvertida en mis primeros años de presbítero. Esa misma interioridad que tantas veces me ayudó a salir adelante durante mi formación, había quedado en el olvido. En medio de tanto apostolado, en medio de tantas misas y confesiones, me olvidé, por mucho tiempo, de llenarme de Dios, de entablar un diálogo con Él, para alegrarme y llorar, de pedirle que fortaleciera mi vocación, de consagrarle mi día.